Cada el Evangelio a toda criatura. Eloa Radio presenta Impacto Evangelístico. Una alerta en estos tiempos de apostasía, predicando el inminente regreso de Jesucristo. A su hermoso programa en esta tarde, Eloa Radio, la emisora que edifica tu vida. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda y que nos da de seguir adelante en esta preciosa emisora. El Dios del cielo nos da la oportunidad y también cada una de las personas que nos reportan sintonía en los diferentes lugares. Si desea reportar su sintonía, tenemos la línea telefónica el 321-483-8051 para que usted reporte cualquier inquietud que tenga acerca de este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Me permito hacer una oración de fe, una oración de bendición para mi vida y también para la vida de cada uno de los amigos y de las personas que nos escuchan a través de este medio radial, recordando que siempre la radio llega donde nosotros no llegamos. Una persona puede llegar a muchas partes, pero las ondas radiales llegan a persona. Podemos hablar con Dios a través de la oración, pero podemos hablar con Dios a través de la lectura de la palabra. Es decir, a distancia la podemos encontrar a través de la oración y presencialmente a través de la lectura de la palabra. Esos son puntos muy importantes, creyéndole siempre a Dios que usted pueda leer la palabra para ser un hombre sabio, vivir la palabra para ser un santo y querer la palabra para ir al reino bendito de los cielos. Voy a orar para que el Dios del cielo nos bendiga. Buen Dios todopoderoso, damos gracias por el favor, damos gracias por la ayuda y por la bendición que tú nos brindas y que nos da en esta preciosa tarde de estar delante de ti, delante de su presencia grande y gloriosa. Jesús de Nazaret, paséate en todo lugar, en todo alrededor, en todos los contornos, Dios mío, donde quiera llegue este mensaje, este momento, esta oportunidad de gloria, de poder, Dios mío, de poder orar por cada vida, por cada amigo, cada amiga, cada persona, aquel que está apartado, aquel que está desanimado, aquel que tiene deseo de continuar como aquel que está desanimado y no quiere continuar. Es el momento oportuno. Señor, quizás a este hombre, a esta persona, le ha visitado el pastor, le ha visitado el líder, pero le pedimos, Señor, que tú mismo visite en ese hospital, en esa cárcel, donde quiera haya un alma, una vida, que vamos detrás de ello para que su Espíritu Santo llegue a esa alma, a esa vida, sacuda a esa persona de la pereza, del sueño, del desánimo, del cansancio y toda fuerza del mal, todo lo que el enemigo, a través de la brujería, a través de la hechicería, a través del ocultismo, que quiera atacar a ese hombre, a esa mujer. Yo te pido, Dios, que tú bendiga de una manera especial, grande y sobrenatural, porque tú eres el único que puede llegar. Tu palabra dice que tú hablas, la hermosa oportunidad que nos brinda de estar en su presencia y escuchar a cada una de esas personas que nos reportan sintonía, pero también aquellos que han escuchado la oración, que esta oración de fe sea de bendición para cada uno. Amén y amén. Me permito tomar la Santa Biblia, la palabra de nuestro Dios, y lo hacemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Y el Evangelio según San Juan y el capítulo 21. La palabra dice: Estos pues se acercaron a Felipe, y era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Vamos a mirar este tema. ¿Quiénes querían ver a Jesús? Entonces, en la primera parte que encontramos algunos motivos para buscar a Jesús. La segunda parte, ¿dónde podemos encontrar a Jesús? Y la tercera parte, el efecto de ver a Jesús de Nazaret. Esa es una parte que nos preocupa para poder nosotros llegar allí. La Biblia dice que los griegos eran de aquella época las personas más ilustres, que tenían un estudio, que tenían una buena prioridad de aprendizaje y tenían mucho que ver. Pero cuando alguien llega y predica el Evangelio, Jesús de Nazaret, una sabiduría de lo alto, una sabiduría poderosa, una sabiduría que llegaba, una sabiduría que sacudía, una sabiduría que hacía que el hombre entendiera, hacía que el sordo escuchara, que el que sufría de un problema mental pudiera entenderlo, que el que no podía tener un corazón bueno pudiera con esa sabiduría de Dios llegar a ese corazón. Cuando los griegos escucharon de ese hombre famoso, de la fama que había allí, ellos de una vez se espantaron y empezaron a preguntar: ¿quién es ese hombre? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su propósito?
que tiene, que ha venido, que miles de personas le caminan, los convencen, van detrás de él. Deseamos saber, porque no deseamos que otro se nos vaya a pasar adelante. Por eso usted encuentra, mi amigo, que cuando una persona encuentra a alguien que inventa algo, la persona se pone inquieta, le da como envidia y siempre sale diciendo, oiga, pero mira, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Similarmente, cuando alguien hace algo que no es del común, el otro pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y había una pregunta. En la vida del maestro, cuando llegó allí, precisamente, estos hombres querían ver a Jesús y anhelaban ver a Jesús. ¿Por qué anhelaban ver a Jesús? Porque ellos deseaban saber, escucharla, saber a Jesús. Y de ellos tenemos algunas. Por eso la sugerencia es que ciertos griegos le hacían a Felipe como uno de los discípulos. Y Jesús entonces denotaba cierta curiosidad. Por lo demás, nuestra sociedad, o los señores, o las personas siempre tienen como siempre una codicia. ¿Qué es ese evangelio? ¿Qué hace el evangelio? ¿Cuál es la meta de ese evangelio que encontramos allí? Cuando encontramos que siempre hay gente que mantiene esa codicia, aquí encontramos algunas partes de ellas. Dice, la curiosidad de los milagros que el Señor hacía. Eso fue una de las partes que los griegos tuvieron para darse en la tarea de buscar al maestro. Había una curiosidad y ellos estaban pendientes, pero los milagros que encontramos allí en el versículo del capítulo 11 y el versículo 56, encontramos cómo allí ellos tenían la curiosidad de buscar, dice, y buscaban a Jesús. Estaban todos ellos en el templo y se preguntaban el uno al otro, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Había una pregunta, ellos lo buscaban, ellos querían saber, y hay gente que desea conocer a Jesús por su curiosidad, por sus milagros, por las enseñanzas, por los deseos, desean conocer a Jesús de Nazaret, pero también encontramos los intereses personales que tenían ellos, porque había mucha gente que buscaba a Jesús por intereses personales. Sabemos que el Señor le dio de comer a mucha gente, le dio pan a mucha gente, le dio agua a mucha gente, pero había esa oportunidad de que los intereses personales nunca han faltado, amigo. Siempre usted encontrará hay gente que van a una iglesia y siempre tratan de que oren por ellos, porque están enfermos y quieren sanarse para irse a hacer actividades pecaminosas. Luego encontramos a una persona cuando tiene alguna necesidad o tiene algún propósito, especialmente material, que le den una canasta de amor, que le den una ayuda, que le colaboren con una ofrenda, con algo allí. Y entonces llegan al evangelio y hablan con el pastor y le dicen, deseamos que nos colabore. Somos personas necesitadas, somos personas pobres, no tenemos el problema, que hay personas que ellos sacan el provecho. Amén. Entonces la Biblia nos enseña en ese capítulo 6 y el versículo 24, dice que las gentes tenían allí ciertas cosas, pero que no estaban de acuerdo porque ellos sacaban era un provecho, y el provecho caron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Para qué lo buscaban? Jesús le había dado de comer a más de 5,000 personas. Jesús les había dado estar allí y deseaban precisamente tener algo, dice, por los intereses personales de ellos. ¿Ve? ¿Cuántas personas encontramos en la misma área, en el mismo momento, destruidos? Pero algo sucede allí. Ellos van a una iglesia para que oren por ellos, para que Dios los bendiga, para tener una plata para tomar. Los intereses personales de una persona. Y eso se encuentra diariamente. Muchas personas les gusta el interés personal, pero ellos no quieren darse al brazo a torcer, a aprender, a huir y a convertirse del evangelio. Luego encontramos también una profunda necesidad espiritual que encontramos en muchas personas. Porque quiero decirle, amiga y amiga, que todo el mundo no tiene la misma forma. Todo el mundo somos un mundo diferente. Y hay partes que tienen una teología muy venenosa. Otros la tienen de otra manera. Pero hay personas espiritual que precisamente encontramos en una mujer que ella nos representa, que tenía una profunda necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual la encontramos allí en San Lucas, el capítulo 37. Lo encontramos en el versículo 38 y 39. Deseaba el evangelio, pero no lo deseaba solamente no, ella deseaba el evangelio porque tenía una necesidad muy grande. Y la Biblia dice,
Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, frasco de alabastro puro. El 38 dice, estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con su perfume. Amén. Mire, hay una persona que no todo el mundo tiene esa parte, pero sí hay alguien tan importante allí, que esta mujer. ¿Y por qué? Porque tenía un pecado. Y cuando ella escuchó hablar que Jesús de Nazaret se encontraba por allá en aquel lugar, entonces ella, ¿qué hizo? Dice que apenas se encontró, se ve en la tarea, escuchó por allí, hacía mucho tiempo, venía con una cadena de arrastrando un pecado. Lo más duro de nosotros, amigo y amiga, es cuando se arrastra una cadena de pecado. Quizás usted en esta tarde vaya arrastrando esa cadena, ese pecado, esa maldad, esa maldición, esa desobediencia, y la vaya llevando allí. Y quizás la persona no tenga en cuenta eso, pero escucha hablar de Jesús. Y cuando esta mujer, dice la palabra, escuchó hablar de Jesús, que estaba en la casa de este Simón el fariseo, y cuando escuchó aquella palabra, aquella mujer que estaba ahí, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro puro. Se da cuenta que esta mujer vivía preparada. Ella tenía su problema en el corazón, tenía un cargo en su vida de conciencia, un pecado que había dentro de su propia vida. Pero ¿qué había en ella? Precisamente buscaba una oportunidad. Y dijo, un día habrá una oportunidad. Quizás ella había oído hablar del maestro hacía mucho tiempo. No sabemos en qué tiempo. Pero ella dijo, yo sé que si yo me encontrara con él, la solución cambiaría para mi vida. Habría una oportunidad para mi vida. Y esa es la oportunidad en esta tarde. Que podemos observar allí, cuando de pronto usted escucha el mensaje de la palabra de Dios, de pronto ese frasco de alabastro puro es su propia vida, que usted quiere romper en esta tarde, que quiere producir un buen ambiente en su casa, un buen ambiente para su familia, un buen ambiente allí, pero para eso hay que romper. Aquella mujer tenía ese problema, iba arrastrando una cadena, pero tenía algo para romper, tenía una preocupación, tenía una sed de la palabra. Amigo, porque es que cuando uno tiene sed de la palabra, va, viene, hace cosas como inhumanas, corriendo y yendo, no le importa el hambre, la sed, el cansancio, no le interesa nada. ¿Por qué motivo? Porque precisamente esa persona necesita de Dios, esa persona anhela, esa persona desea, y como esa persona desea de Dios, entonces por eso lo encontramos allí cuando la persona busca. Entonces esta mujer en el donde quería llegar y logró el objetivo que ella se había propuesto. Porque quiero decirle algo, cuando en la vida de nosotros hay una meta, hay un propósito, ¿verdad? Si usted tiene una meta, si usted tiene una vida con propósitos, una vida de deseos, una vida de anhelos, eso se va a hacer una realidad en su vida. Pero ¿cuándo se va a hacer, ¿cuándo se va a hacer una realidad en su vida? Esa realidad en su vida se va a hacer cuando en lo interno del corazón de la persona hay un anhelo, hay un deseo. No puedo seguir así, no puedo caminar así, no puedo vivir así, no puedo andar así. Esta no es mi vida, esta vida arrastrada, esta vida sucia, esta vida cochina, esta vida apartada. No puedo continuar así. Hay un detergente lindo, hermoso, agradable, la sangre de Jesucristo. Me limpia de todo pecado, solamente me resta mi arrepentimiento, mi deseo, mi salvación, mi conocimiento y mi libertad por ese propósito. Entonces, esto era lo que motivaba la gente a buscar a Jesús. Pero la segunda parte, también encontramos, ¿dónde podemos encontrar a Jesús? Ese es uno de los puntos que se pueden mirar en toda parte y la gente pregunta, ¿dónde lo podemos encontrar? Algunas personas lo primero que hacen es decir que Jesús está en todas partes. Esa es una realidad. Dios lo encontramos en toda parte, pero no en toda parte podemos darle lugar a Dios, porque hay partes donde no es reglamentado para uno estar en la presencia de Dios. Siempre Dios nos da una tarea de ir a la presencia y Él nos ubica el lugar preciso y el lugar correcto, porque el Señor Dios, venga a mí, el que te he cargado, el que te he trabajado, dice, yo lo haré descansar, pero le dice, venga a mí. Ese punto importante, vengan a mí, ¿se da cuenta? Es que Dios le muestre el sitio
el sitio ideal, el sitio elegante, la casa de Dios, el lugar apartado del mundo, apartado del pecado. Allí es el sitio donde lo podemos encontrar. Entonces la pregunta, vamos para allá. Dice, en Belén, un humano y un humilde. Lo encontramos. ¿Dónde lo pudieron encontrar? En aquella época. Un humano, según el Evangelio de según San Lucas, en el capítulo 2 y en el versículo 7, lo encontramos allí que Jesús nos aparece como un sencillo, como un humilde, como una persona que no le vemos así como tanto allá. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? El versículo 7 dice la palabra, y vio la luz, dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvieron en los pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, esa pregunta que nos hacemos allí, en Belén, como un humano, como un sencillo, como un humilde, en un vientre, pero ahora lo encontramos en un pesebre, en un lugar. Los que querían verlo, los reyes del oriente, y muchas personas hicieron viajes directamente de muchas partes cuando se escuchó la profecía que allí había nacido el Salvador del mundo. Y cuando el Salvador del mundo nació allí, entonces nos dimos en la tarea de ¿qué? De muchas personas ir a ese lugar. Vamos a ir a ver a Jesús. Luego encontramos también, dice, en Jerusalén, como el hombre caridoso y dador de el agua viva. ¿Ve? Entonces se encuentra que a Jesús lo encontramos primero como un humilde. Y lo encontramos también como un personaje allí que brinda algo especial, agua viva. ¿Ve? Jesús no lo encuentra usted entre los machistas. No, a Jesús lo encontramos, según el Evangelio de según San Juan, en su capítulo 7, versículo 37. Lo encontramos allí repartiendo, brindando algo hermoso, algo bueno. Mire, aquí lo encontramos, si usted va conmigo y tiene una Biblia, allí se encuentra, en el versículo 37 y en el versículo 38. Entonces una mujer de la ciudad, bendito sea el nombre del Señor. Estamos en Lucas, en el capítulo, bendito el Señor, capítulo 7 y el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo también un perfume de alabastro, de un perfume puro. El 38 dice, estando detrás de él, ¿qué hizo? Lo partió. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontró esta mujer como la otra anterior e encontró a Jesús? ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo encontramos? Amigo, ¿dónde encuentra a Jesús? A Jesús lo encontramos cuando nos damos en la tarea de buscarlo. Si usted está en la tarea de buscarlo, usted lo encuentra. El Señor dice, el que golpea se le abre, el que busca encuentra, y también el que lo busca lo hallará. Él se deja encontrar de muchas personas y de muchas criaturas. También lo encontramos en Getsemaní como el siervo sufriente. Pues lo encontramos en Getsemaní, mucha gente. Ellos dijeron, nosotros deseamos encontrar a Jesús. Los discípulos, cuando el Señor se apartaba de ellos, sabían que había un huerto muy hermoso, Getsemaní, el lugar de oración del Maestro, donde allí lo iban a buscar muchos, y donde el día de que lo andaban buscando, aquellos que lo iban a entregar, se fueron a buscarlo, y ahí en el huerto también, porque sabían a dónde lo encontraban. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy con estos mensajes de la palabra? Que la palabra de Dios llegue al corazón del hombre, y que el hombre se dé a entender a dónde encuentra usted a Jesús. Porque lo lindo de nosotros muchas veces es que deseamos, anhelamos por todos los medios. La vida se nos va detrás de muchas cosas, pero algo encontramos allí, que no tenemos el sitio ideal, el sitio indicado para nosotros encontrar a Jesús. Pero allí lo encontramos a Jesús. La palabra de Dios nos enseña acerca de que allí lo encontramos. Entonces dice, en Getsemaní, en aquel huerto, allí se encontraba Jesús. Allí encontramos en Lucas, en el capítulo 22, según San Lucas, nos damos en la tarea de encontrarnos allí a Jesús. La pregunta que encontramos allí era ¿por qué se encontraba allí Jesús? ¿Cuál era el punto o la parte especial de encontrar a Jesús? En el capítulo 22 de San Lucas, el versículo 41 y el versículo 43, encontramos allí precisamente a Jesús. La gente lo buscaba, la gente lo anhelaba.
oraba. Pues precisamente cuando una persona lo busca, allí lo encuentra, porque ya dijimos, el que busca encuentra. Entonces encontramos allí en el capítulo 41, dice, y él se apartó de ellos a distancia como del tiro de una piedra, y puesto de rodillas, allí oraba, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Qué encontramos allí? Encontramos que precisamente a Jesús lo encontramos en ese lugar. La gente que desea buscarlo, encontrarlo, dice en Getsemaní, como el siervo sufriente. Ahí lo encontraron. En Getsemaní, el siervo sufriente. Por eso a Jesús también lo encontramos. Usted donde lo quiere encontrar, lo encuentra en la oración. Por eso cuando usted ora, puede hablar con Dios, puede colocarse de rodillas o sentado o de pie y usted habla con Dios. ¿Por qué puede hablar usted con Dios? Porque precisamente hay una necesidad de encontrarse, un encuentro con Dios, cuando hablamos con Él, cuando nos quitamos todo el peso del pecado, cuando nos arrepentimos, cuando nosotros tomamos esa decisión, es que nosotros encontramos a Jesús. ¿Cómo encuentra usted a Jesús? Cuando usted abandone el pecado. ¿Cuándo encuentra a Jesús? Cuando usted deje la idolatría. ¿Cuándo encuentra usted a Jesús? Cuando deje de ser carnal. ¿Cuándo encuentra a Jesús? Cuando deje de ser grosero. ¿Cuándo encuentra a Jesús? Cuando deje de ser idólatra. ¿Cuándo encuentra a Jesús? Cuando usted deje de ser la persona que es hoy y que puede ser cambiado y transformado por el poder de Jesús. Entonces usted podrá ser una persona transformado o transformada. ¿Por qué? Porque se encontró a Jesús. Por eso, si usted lo busca, usted lo encuentra. Y Él se deja encontrar, según el libro de Isaías. Él se deja encontrar de usted, Él se deja encontrar de mi persona, pero por un medio muy importante. ¿Cuál es el medio? Dejar todo lo malo para poder encontrarnos a algo bueno. Este punto nos agrada mucho y nos da una libertad muy hermosa y muy preciosa para nuestras vidas, porque lo lindo es encontrarnos a alguien. Quizás usted se ha encontrado con una persona intelectual, quizás se ha encontrado con una persona que maneja un cargo público, quizás usted se ha encontrado o ha deseado encontrarse con una persona de Estado. Quizás usted ha deseado encontrarse con muchas personas que son de su agrado, que le anhelan de pronto encontrársela, pero yo en esta tarde le digo, hay un personaje más lindo, más hermoso, más elegante, que vale la pena buscarlo, hasta encontrarlo, no importa lo que valga, no importa lo que toque que pagar, no importa la situación, la adversidad, a dónde toque que ir, qué toque que hacer, por encontrar ese personaje hermoso y bueno, que nos brinda una sonrisa, un amor, una pureza y una libertad. Pero mire, aquí encontramos también que a Jesús lo encontramos. ¿Por dónde lo encontramos y dónde lo podemos encontrar? Dice, también lo encontramos en los cielos, el victorioso e intercesor de nuestras vidas. Ahí encontramos a Jesús, el victorioso, que lo encontramos allá en Romanos. El apóstol Pablo escribe a los romanos una carta muy hermosa. Amén. Y es esa carta en el capítulo 8 y con el versículo 34 nos encontramos que el apóstol Pablo nos habla algo muy hermoso y muy bonito de esa hermosura. Amén. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que también murió, mas el que aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué elegancia! Ahí lo encontramos, mi amigo, mi amiga, ahí encontramos a alguien importante. Entonces cuando dice, ¿cómo encontramos a Jesús? Entonces lo encontramos ahí, dice, en los cielos también como el victorioso intercesor. ¿Ve? Usted lo quiere encontrar en el cielo. Mire, qué hermosura. Usted quiere morir un día. No es que quiera. Usted un día va a morir. Lo mismo que yo. Vamos a morir en esta tierra. Al morir nos encontramos con algo. Que nos vamos a encontrar con una tremenda escombro. ¿Cuál es el escombro que vamos a encontrar allí? Sencillamente, cuando una persona fallece, cuando una persona muere, nos trae inquietudes, nos trae preocupaciones, nos trae también miedo, nos trae también como un vacío. Nos encontramos con una cantidad de cosas cuando viene la muerte para nosotros. Y después de la muerte o después de la muerte, ¿dónde te piensas ir a quedar? ¿Y a quién se piensa encontrar? ¿Te encontrarás con el diablo o te encontrarás con Jesucristo? ¿A cuál de los dos tú quieres encontrar después de tu muerte? La Biblia dice que aquellos hombres buscaban a Jesús, pero les dieron una pista y le dijeron, ¿cómo lo vas a encontrar? Entonces, en los cielos como el victorioso intercesor. Hoy Jesús
intercede. Y por eso Pablo a los romanos escribe, ¿quién es el que condena? Hay una pregunta. ¿Quién es el que condena? ¿El juez es el que condena? No, el juez no, el código que utiliza el juez para condenarme. El juez no me condena a mí. El que me condena a mí de un pecado aquí en la tierra, una falta, un accidente o cometí algún error y es algo de condenarme, es algo de audiencia, lógica. A mí me llaman, pero el juez me lee el código, a mí me condena el código, lo que el juez diga es lo que el código está diciendo. Él me lee el código y la ley tal lo consume a usted y por esta razón usted tiene que irse a la cárcel. Y por eso me voy, claro, porque hay un código que me está hundiendo. Acá también tenemos el código que es la palabra de Dios. Y ese código es el que yo quiero que usted lo tenga a la mano, porque Cristo es el que perdona, Cristo es el que sana, Cristo es el que liberta, pero Cristo también es el que puede interceder por tu vida hoy, porque ya lo está haciendo. Él dice la Biblia que Él llora por nosotros, Él intercede, Él hace la obra. Hoy lo tenemos como un juez, no, hoy lo tenemos como un abogado, pero mañana será nuestro juez. Hoy el juez no existe.